Hitler en Alemania, ¿no? Esa gente que escapaba de la horrenda guerra civil, esa guerra civil que habían perdido los republicanos y huían hacia países como la Argentina o como México, la gente que venía escapando del fascismo, la gente que escapaba del régimen nazi. Y es bueno recordar que la Argentina fue el país latinoamericano que más refugiados judíos recibió entre 1933 y 1945. ¡Extra! ¡Terminó la guerra! Bueno, a ver, Tide, dale uno. Muchas gracias, Sí, terminó la guerra, ¿no? Qué cosa impresionante. Recordemos los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki. Estamos en 1945 y para entonces ya hay muchos inmigrantes en Argentina. La mayoría se quedaron en la ciudad. Algunos venían para trabajar en el campo, pero claro, no había lugar para ellos porque el campo había sido repartido. Esa promesa original de tierra para todos no se cumple. Y muchísima gente se queda a vivir en Buenos Aires donde podía. La mayoría de ellos en los conventillos. El conventillo es la vivienda popular por excelencia. Es el lugar donde vivían los inmigrantes, que habían sido antiguas casonas de las familias más ricas de Buenos Aires. Estamos hablando de conventillo, ¿y quién puede estar en el conventillo? Eduardo Lazzari. Adelante, Lazzari. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la verada. El conventillo es una de las grandes creaciones sociales argentinas. Aquí, en estos grandes caserones del barrio de San Telmo, comenzaron a llegar en el aluvión de los inmigrantes, los rusos, que eran los judíos que venían con pasaporte del imperio, los sirio-libaneses, que venían con el pasaporte turco, los gallegos, que eran todos los españoles que venían desde el norte, los italianos, los tanos, que venían del puerto de Nápoles, y así, en estos lugares, cada una de las familias vivía en una de las habitaciones, lo que dio origen a la palabra conventillo, que remite a convento. En el convento una celda tras otra de los frailes, aquí una habitación tras otra, un baño y una cocina en cada uno de estos enormes edificios que llegaron a tener 70 habitaciones. La existencia de la educación pública a través de la ley 1420, que obligó a todos los habitantes, a todos los inmigrantes a enviar a sus hijos a la escuela, hizo que en un momento dado todos hablaran el mismo idioma. Podemos decir que el conventillo y la ley 1420 fueron los que permitieron esta amalgama social que sigue caracterizando a la Argentina. En 1871 Buenos Aires tenía 100.000 habitantes. Para 1910 tenía 1,5 millones gracias a la llegada de inmigrantes. De esa población que hizo de Buenos Aires la ciudad latina más grande del mundo, 2 de cada 3 eran extranjeros. En 1887 se instalan, por orden del intendente Crespo, la Fábrica Nacional de Calzado y la Curtiembre La Federal en el barrio que hoy lleva su nombre. Estas dos empresas necesitaban mucha mano de obra, lo que provocó la radicación de gran cantidad de inmigrantes. Estos se instalaron como podían y sobre todo surgió en esta zona el conventillo construido para tal. Si te fijas bien, estamos en el pasillo del conventillo de La Paloma, que fue uno de los primeros edificios construidos para conventillo. Aquí, en las casi 200 habitaciones que llegó a tener, vivían los trabajadores de las fábricas de la zona. Había incluso algunas habitaciones que tenían las camas calientes. Se decía así porque cuando un trabajador iba a tomar su turno, el que había dejado el suyo venía y ocupaba la misma cama. Esta puerta y esta ventana que estamos viendo al subir la escalera era la habitación de La Paloma, que regenteó durante un tiempo las habitaciones de este conventillo, le terminó dando el nombre, pero también La Paloma
divertía a los muchachos en aquellos tiempos. Recordemos que la inmigración inicialmente eran los hombres que venían aquí, venían solos, era enorme el índice de masculinidad. Luego podían algunos traer a sus familias, o en la mayoría de los casos se quedaban con alguna de las chicas que conocían en la Argentina. Y muchos argentinos nacieron aquí, por eso su cuna fue un conventillo. No la mía en particular, pero sí la de muchísima gente en nuestro país que fue creando una cultura particular, nuestra cultura también, pero una cultura que tenía que ver con el Babel, que era el conventillo, esa mezcla de idiomas, de olores, de colores, de costumbres, donde van a ser un idioma, el cocoliche, que tiene que ver con un personaje de la compañía de José Podestá llamado Muluccio, que inventó el idioma argentano. Así como está el Spanglish, está el argentano, es una mezcla, como suena, de argentino, porque tampoco es español, ¿no?, de nuestro lenguaje, con el italiano. Salía toda una cantidad de cosas muy divertidas, y el hombre insistía en hacerse el gaucho, entonces todos sus monólogos era como un gaucho hablando en tano, una cosa por el estilo, ¿no? Esto es lo que pasaba. Y hablando de artistas, ustedes ni se imaginan quién es esa chica con carita triste, que está ahí en el medio. Una chica que nació efectivamente con una infancia complicada en el barrio de Constitución, en un conventillo. Su papá murió cuando tenía 4 meses, su mamá la abandona en un asilo. Vive una infancia de trabajos duros en el campo, después de hacer tareas rurales, de limpiar chiqueros. Y como dice ella, todo esto sin ninguna muestra de afecto. Esa infancia complicada que ella sintetiza muy bien con esa frase tan impresionante, ¿no? La infancia es más corta para los pobres. Yo creo que sí. Tita, la verdad que tenés razón.